Este es un tema que nos trae a la reflexión sobre mucho que tiene que ver con la forma de registro epidemiológico en Venezuela y la forma de controlar la enfermedad. Pero creo que además de eso, que lo que quiero hoy traerles es una reflexión importante, es la reflexión tiene que ver con cómo el mundo ve el tema del sarampión en la posibilidad de que sea una enfermedad erradicable, cosa que tenemos que replantearnos en este momento, creo que de cara a lo que está pasando. Y no me canso de decir, a riesgo de ser repetitivo, que buena parte de la información que aquí tenemos la obtenemos por los caminos verdes, que no hay boletín epidemiológico desde hace ya casi 2 años completos, y buena parte de la información que tenemos es porque la que recogemos con muchísimo esfuerzo en nuestras redes, y toda la información que les voy a poner aquí obedece a ese tipo de información, más la información oficial que se tenía previamente del Ministerio de Salud. Creo que el elemento importante, el anterior, es que esto es un documento que los gringos llamaron must read. Los gringos llamarían. Esta es una recopilación de la doctora Carvajal, que va a hablar para ustedes hoy, el doctor José Félix Gorete y Alejandro Rigi, que también está con nosotros, que dice la secuencia de los eventos relacionados con los casos de sarampión y el status quo de lo que conocemos hoy. Es un documento extenso, profundo, académicamente bien escrito, que cualquier persona que tenga que ver con enfermedades infectocontagiosas, pediatras, internistas o infectólogos, debe leerse a juro y porque sí, está en la página web abierto para todos ustedes. La que sigue. La enfermedad por sarampión es una enfermedad que no ha sido erradicada en el mundo entero, todavía tiene una carga global importante. Hablamos de 134.000 casos, 134.000 muertes al año y 244.000 casos, la mayoría de ellos fundamentalmente en África. Y entre el 2000 y el 2015 la vacuna evitó 20 millones de muertes exclusivamente por sarampión. Esto es un mensaje para los movimientos antivacunas, que han ido creciendo en particular en el primer mundo, pero también en el tercer mundo. Y esto es una enfermedad que si no se controla con vacunación extensa, vamos a volver a tener una morbilidad que vimos y una mortalidad comparable a los años 60, cosa que es inadmisible dado el conocimiento que tenemos de la enfermedad en el día de hoy. La efectividad de la vacuna es 95-97%. Por lo tanto, y dado los acontecimientos, creo que pensar en sarampión como una enfermedad erradicada es un error. En Venezuela, la OMS le dio certificación de erradicación de la enfermedad y fíjense dónde estamos ahora nuevamente. Creo que la propia dinámica de la enfermedad nos hace repensar que esta es una enfermedad que sea potencialmente erradicable o no. Y yo pensaría, dado la evidencia que tenemos, que no es una enfermedad que sea 100% erradicable por razones que vamos a ver durante la charla. Ha habido reemergencia en Europa, Asia y África, y en Venezuela hay evidencia clara de brote en el año 2001-2002, está bien documentado en el documento de Alejandro y de Ana, un brote en el 2006 con documentos internacionales y este brote del 2016. La siguiente. Uno de los primeros problemas que uno se encuentra cuando está viendo esta información es la calidad de la información y la discriminación de la información a nivel regional. Esto es una data, como ven, de la Oficina Sanitaria Panamericana, de OPS, donde vemos que, según esto, el número de casos previos al 2000, a 1996, sí es coincidente, en el 2002, 2.392 casos coincide, pero en el 2006, según la OPS, hay 76 casos. Y ya les voy a mostrar que hay una publicación donde el primer autor era el director nacional de vacunas para el momento que se publica, donde dice que hay 200 y tantos casos. Entonces, no es la misma, no siempre estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas, y en el caso particular de sarampión, entender cuáles son los números reales nos hace entender mucho mejor la perspectiva. La siguiente. Voy sobre un concepto central, y esto es un punto sobre el cual al final yo no tengo una conclusión, tengo inclinaciones, pero no tengo una conclusión. ¿Cómo interpretamos estos brotes? Esto es un brote contenido, como pasa en la mayoría de los países. Usted ve casos de sarampión en Norteamérica, ve casos de sarampión en Inglaterra, ve casos de sarampión en Australia, ve casos de sarampión en Bélgica. ¿Por qué? Porque la eficiencia de la vacuna no es 95% y ahí el virus entra a la comunidad, produce un brote circunscrito en una escuela, en una pequeña comunidad, en un caserío y se acaba. Contra una epidemia extendida. La interpretación de uno u otro tiene que ver con las estrategias. Si nosotros tratamos un brote
extendido como un brote contenido, bueno, no vamos a solucionar el problema. Y yo creo que la interpretación que le está dando el gobierno y que ha estado dando las autoridades internacionales al brote sarampión en Venezuela está relacionado a, muy probablemente, un brote contenido. Y de esta manera no vamos a solucionarlo. Entonces, vamos a la siguiente. Okay. La primera elemento importante porque esta enfermedad es muy difícil de controlar es porque el R sub 0, que es un valor fundamental en epidemiología, que la fórmula es complejísima, pero en términos prácticos es una persona infectada, a cuántas personas infecta secundariamente. Esta es la tabla del R sub 0 para la mayoría de las enfermedades infectocontagiosos. Sarampión es la más alta de toda conocida en el mundo. No hay enfermedad más contagiosa en el mundo que sarampión. Solamente le llega cerca pertussis y la diferencia es un logaritmo. Eso significa que por cada persona infectada con sarampión, infecta a 12 a 18 secundariamente si no hay inmunidad en la comunidad que está. En una comunidad que es inmune neutra, no tiene anticuerpos conocidos. Eso implica que las estrategias de contención o de vacuna deben llegar al más alto posible, por encima del 85% sistemáticamente, todos los años, todo el tiempo, en todo el país. Si no, no funciona. La barra, el elemento epidemiológico es extremadamente alto y eso tiene consideraciones que tienen que ver con el tema de un brote contenido o una epidemia extendida, la que sigue. Ok, en términos de inmunidad, la infección se produce por dos formas fundamentales. La primera, por infección natural, es mucho menos eficiente, por eso las personas mayores de 60 años que tienen anticuerpos se inmunizaron cuando ellos les dio sarampión cuando eran niños. ¿Qué pasa cuando hay brotes de sarampión y por qué no todo el mundo se inmuniza? Porque el fitness del virus, a medida que va pasando de persona a persona, va declinando al mismo momento que va aumentando la seroprevalencia y llega un momento que la epidemia, inclusive sin hacer nada, se convierte en una razón endémica. Tú tienes un número estable de casos y la epidemia se contiene solamente por inmunidad natural. Esto tiene el tema de la mortalidad, de los infectados, el costo, etcétera, etcétera. Y la otra forma de generar inmunidad es a través de la vacunación, lo cual tiene el tema de los costos de la vacuna, más el tema de la logística de mantener vacunado al 95% de la población todo el tiempo en todo el país. Eso implica un movimiento logístico muy importante. La siguiente. Otro de los temas donde hay discriminación en términos de la información. Esta es una data que levantamos de la página de OPS, que por cierto anoche estaba caída y no puedo reactualizar la información, que es la cobertura de vacunas en el país, en todos los países de América Latina, y acuérdense el número que les dije, 95%. Este bicho me está jugando Kikiriwiki. Aquí está la vacuna marcadora es DPT, que está de moda difteria en estos días, por cierto, pero sirve igual sarampión. Fíjense que Venezuela, que es la línea roja, es la que tiene peores niveles de cobertura. En algunos años, 40%. Eso es una cosa inimaginable. ¿Qué significa? Que toda la brecha del otro 60% de personas que en este año no se vacunaron, los vas acumulando y vas creando lo que se llaman bolsones de pacientes susceptibles que se van sumando y es el terreno fértil donde cae el virus cuando entra a la población. Y eso son sumatorias absolutas. Si son 40% este año, son 35% el año que viene, son 25% del otro año y eso va sumando el terreno para que la epidemia se produzca. La siguiente, cuando vemos otros datos de vacunación, esta es otra página de OMS, fíjense los datos de cobertura de vacunación desde el 2010, este es con triple viral, 2010 a 2014, estamos hablando de 40%, esto es una barbaridad. Entonces, ¿por qué aquí sale 40% y en otras páginas sale 60% y en otras, en el boletín que tiene Pajo en relación al perfil de Venezuela de vacunación de triple viral, sale 85%? No entendemos por qué no hay una cifra única que diga cuál es la realidad en términos de vacunación en Venezuela. La que sigue. Bueno, este es el brote del año 2002, estamos hablando de 2.051 casos esta es una lámina que está en el documento de Alejandro Llana, de 2.051 casos, pero es una curva del Ministerio de Salud, 2.000 y tantos casos en 3 municipios activos. Es la primera piquito que veíamos en la lámina de OPS. En mi opinión, esto es una epidemia contenida. 3 municipios, 2.000 casos, no fue más allá. Pero creo que fue la última epidemia contenida de Venezuela, la que sigue.
Esta es la data de Héctor Sarmiento, a la postre en ese momento era director nacional de vacunas, de los casos del 2006. El primer caso del 2006, que era un piloto venezolano que estaba en España, por casualidad me tocó verlo a mí. Ese solo caso generó, él estuvo en la emergencia de la clínica donde yo trabajo como 10 horas esperando que lo vieran, entre que lo ingresaran y todo. Generó 25 casos secundarios, él solo, de gente que venía por una apendicitis, el otro que le vinieron a poner un yeso, el otro era un familiar que estaba acompañando, solamente en ese entorno. La siguiente. Ese caso generó toda esta epidemia que duró un año, ¿ok? Un año, ya van a ver los estados. Supuestamente, según este reporte, 200 y tantos casos, esos son obviamente los casos confirmados, pero fue por lo menos 10 veces eso, en mi opinión, el total de casos contagiados, y con uno de los elementos más importantes, que es que duró 50 y tantas semanas. Eso no fue un brote contenido, eso fue un brote extendido. Vamos a ver la siguiente, que afectó 8 estados del país, ya vamos viendo la magnitud de lo que eso representa, la siguiente, y con un patrón epidemiológico que afectó fundamentalmente a los niños, pero el segundo grupo más importante era las personas entre 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen protección, el bolsón que llamamos nosotros de inmunosusceptible es muy grande, que se viene arrastrando de personas que bien no recibieron vacunación completa, o esta persona, que son los de mi edad, están justamente en la época donde empezó la etapa de vacunación. Entonces ellos ni estaban protegidos por la vacuna, por la infección natural, ni tuvieron protegidos por la vacuna, por los esquemas de vacunación que empezaron fuertemente después de los años 90. Entonces ahí tenemos una brecha importante. La que sigue. Estos son los datos del mismo trabajo del doctor Sarmiento. Fíjense cómo cae el número de casos que se tenían al año, es la curva, la línea aquí se hizo un catch-up importante, se vino al suelo, viene la epidemia del 2002 y después no hay datos del 2006, no están puestos aquí los datos del propio trabajo de ellos. La que sigue. Este es otro documento de la red Defendamos la Epidemiología, donde empieza a ponerse en el tapete de la información, en base a información periodística, los casos del Estado Bolívar y el Estado Carabobo de este episodio que tenemos ahora nuevo, diferente al del año 2006. La información, revísenla ahí, no es muy extensa en términos de los casos, solamente la que sigue la tenemos por información epidemiológica de los epidemiólogos de esa zona, pero lo que yo quiero resaltar es que tanto el número de confirmados como el número de sospechosos viene en aumento. Esta epidemia no se está acabando, esto está empezando. Y esto puede durar, en mi opinión, si es un brote extendido, un año, y vamos a ver el patrón epidemiológico. 50% de ellos no tenían vacuna, no han tenido vacuna, y hay grupos de edad, fundamentalmente los niños son los más importantes. Solamente hay una explicación para que esto pase, que no hay la cobertura de vacunación necesaria, que es muy exigente, estamos claros, en todo el territorio nacional, en todos los grupos de edad. No hay otra explicación. Esto no es un virus raro, esto no es un virus mutante, porque esa información de prensa habitualmente empieza a aparecer por allí y no es una microepidemia o un microbrote que vino en una escuelita porque esos niños no estaban... No, esto es un tema nacional que tiene implicaciones muy importantes y que tiene que hacer pensar a las autoridades de salud cómo es la forma de combatir esto, porque implica vacunación masiva, 100% de la población. Menos de eso, la actividad va a seguir avanzando. Y esto lo dice una data australiana que es muy importante, en el cual elaboraron a través de modelos matemáticos el impacto en las medidas de la campaña de medida de control. La campaña de control en Australia fue en esta fecha que está aquí. Fíjense que la epidemia se tumbó con las medidas de control, pero de ahí en adelante siguieron tuviendo brotes. ¿Qué significan estos brotes? Que si mi nivel de vacunación no está suficientemente alto, que es el mejor escenario posible, el R sub 0, que es lo que estamos midiendo aquí, empieza a ponerse por encima de 1. Solamente con un nivel de vacunación extremadamente exigente, por encima del 90%, es lo que va a tumbar al R sub 0 por debajo de 1 y va a hacer que la endemia sea muy bajita y que no haya brotes recurrentes. ¿La que sigue? Ok, ¿cuál es el contexto de Venezuela en este momento? Uno, hay información restringida, lo cual implica el desconocimiento real de la extensión, y un segundo elemento importante, que es el más importante de todos, le va a traer un documento de la OMS, ninguna epidemia puede bloquearse sin la actividad de la comunidad.
Esto no es un problema del Ministerio de Salud solamente. Si tú no informas a la comunidad sabe cuáles son los síntomas para identificar los casos tempranamente, sabe qué es lo que tiene que hacer, ir, notificar, ir a los centros de salud, la epidemia va a durar más. Esto no es un problema de lo que digas o que no digas, sino que si no contas con la comunidad no vas a lograrle. Hay evidencia clínica de bajas tasas de cobertura y creo que la epidemia de histeria en paralelo a la epidemia de sarampión es una evidencia clara de lo que estamos hablando de la cobertura de la vacuna, y eso creo que es bastante grosero ese concepto, grosero en términos de grueso. Tenemos un sistema de salud desestructurado, la gente no tiene clara la información, quién es el vocero principal, dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, dónde consigo la vacuna, cuántas vacunas hay, cuántas no hay, a quién debo vacunar, que debe estar en un protocolo claro que deberíamos todos conocer. Espero que después de hoy, por lo menos en términos de la información técnica, lo tengamos claro. Hay varias epidemias en curso, malaria, difteria y sarampión, que sepamos, y hay dificultades para los accesos de salud y eso implica las dificultades para el acceso a vacunas. La que sigue. Les traigo, hice un copy-paste de un documento de los lineamientos de manejo de epidemias de sarampión y rubiola según la Organización Mundial de la Salud, a la cual nosotros estamos adscritos. Y es un bullet muy simple: aislamiento de los casos, manejo de los contactos, actividades de inmunización en respuesta al tamaño de la epidemia, y esto que es la comunicación a la comunidad. Les voy a poner los bullets de eso en la siguiente lámina, y la descripción de el brote y las lesiones aprendidas. Si no aprendemos de esta epidemia, vamos a volver a tener otra, y todo esto implica información. Fíjense que la definición, según OMS para Europa, de una epidemia es 2 casos confirmados de sarampión. Ya pasamos hace largo rato ese umbral. La que sigue. Ok, y aquí está, perdonan que esté en inglés, pero quise mantener el documento original, los mensajes a través del advocacy o la información a la comunidad. Informar acerca de la existencia de la epidemia. Dale a la que sigue. En Venezuela no existe. Explicar la contagiosidad y la seriedad, con seriedad y la severidad de la enfermedad. Tampoco existe. Describir los signos y síntomas de la enfermedad. Sigue hacia adelante. Bueno, puede ser que los pediatras y a través de las sociedades se están conociendo esto, pero algunas otras cosas como explicar los esfuerzos de control que probablemente se están haciendo en términos de estoy vacunando en unas partes sí, en otras partes no, hay una secuencia de vacunación específica, infórmala para que la gente la conozca y no haya histeria en relación a vacunar a todo el mundo, que a lo mejor hay gente que no necesite en recursos limitados. La que sigue. Proveer información en relación a quienes deben recibir la vacuna y quienes no, tampoco está claro eso. Y de alguna manera la importancia de identificar al grupo de las mujeres embarazadas, donde Ana ha tenido una pelea desde hace muchísimos años como grupo de riesgo. En este caso particular, lo mismo sirve para difteria, es un elemento central en la cadena de información. La que sigue. Bueno, con esto lo que quería compartir con ustedes es que tenemos un tema conceptual sobre el cual podemos discutir con algunos aspectos o con la OPS o con los elementos de epidemiología del gobierno. Si enfocamos esta epidemia como un brote contenido, no vamos a salir de él o va a tardar mucho más tiempo. Tenemos que asumir que esto es un brote extendido que tiene implicaciones de varios estados en el país, que está evolucionando y ya hay un antecedente de un brote previo, y yo sería bastante conservador en el tema de considerar sarampión como una enfermedad erradicable, en particular en países donde no puedes garantizar que el 95% de la población esté vacunada todo el tiempo en todo el país, todos los años.